Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Conexos. En esta nueva edición nos acompaña Luis Lozada Gallardo. Él es periodista, exdirector de Radio Cutibalú, hoy docente universitario en UPAU Piura. Con él conversaremos acerca de los resultados de las elecciones del 12 de abril. Bueno, resultados que aún no son oficiales, pero que de una u otra manera ya nos dan una imagen, una fotografía de los candidatos que pasarían o pasarán a segunda vuelta. Señor Lozada, muy buenas, gracias por estar aquí. Saludos cordiales. Quisiera empezar esta entrevista un poco analizando ya los resultados que, como dije al inicio, no son oficiales aún por la OMPE, pero que ya de una u otra manera nos empiezan a mostrar, ¿no?, los candidatos que estarán en la segunda vuelta electoral. Quisiera mencionar algunas cifras y de paso a todas las personas que nos están viendo, mencionarles que aparte de la plataforma de la OMPE, hay una página web que nos permite ver los resultados de las elecciones del 12 de abril, pero con el agregado de que podemos ver cómo van a estar distribuidos tanto la Cámara de Senadores y Diputados con las bancadas que lograron pasar la valla. A esta hora podemos observar que Keiko Fujimori tiene el 17,1% de votos. El señor Sánchez, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, tiene el 12,0%. Y a esta hora son los candidatos que estarían pasando a segunda vuelta. La primera pregunta es, profesor, es un escenario similar al del 2021. Tenemos a la señora Keiko Fujimori por cuarta vez consecutiva en la segunda vuelta, y esta vez contra Roberto Sánchez, que de una u otra manera es el sucesor de Pedro Castillo, que ha levantado la bandera del castillismo y hoy se encuentra en primera vuelta. ¿Qué evaluación haría usted de estos resultados? Mi primera reflexión es hacerle caso a Santiago Pedraglio, ¿no? Él sostiene que los medios de comunicación también pierden elecciones. Yo le añadiría a lo que dice Santiago Pedraglio que también las encuestadoras pierden elecciones, porque hay un dato interesante que el semanario Hildebrand en sus 13 presenta, ¿no? Y además comenta los resultados de las elecciones al sostener cómo se hicieron chicle las encuestadoras. Y sostiene esto porque señala que una semana antes del 12 de abril del 2026, las encuestadoras CPI, Datum e Ipsos daban ciertamente como primer lugar a Keiko Fujimori, pero en segundo lugar Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga habían despuntado según las encuestadoras, y muy por debajo, con un 3% menos, aparecía Jorge Nieto Montesinos y Roberto Sánchez Palomino. Entonces el semanario critica, y repito la frase que me pareció interesante, ¿no? Cómo se hicieron chicle las encuestadoras. Y creo que también ellas han perdido, los medios de comunicación, sobre todo los capitalinos, los denominados grandes, también han perdido. Y esa es mi primera reflexión. Hay muchas, por cierto, pero esperemos que las pueda brindar durante este tiempo que estamos. Sí, y quisiera empezar por esa parte que usted mencionaba, porque dice que también los medios de comunicación, en este caso que podemos mencionarlos, América Televisión, que trabajó con la encuestadora Datum, daba resultados muy diferentes a los que mostró Ipsos en Latina, donde Roberto Sánchez aparecía en segundo lugar, a diferencia en Datum que aparecía hasta el cuarto lugar. Ahí como que hay una asimetría entre los resultados, pero a lo que voy es... ¿quién es el gran ganador? Porque la señora Keiko Fujimori está en segunda vuelta por cuarta vez, pero hay muchas posibilidades, como también las hay, de que pueda ganar, de que pueda perder nuevamente. Pero durante los días previos o los meses previos, antes del 12 de abril, se mencionaba, y en una entrevista usted mencionó que nos estábamos centrando mucho en la elección a la presidencia, y lo que verdaderamente importaba era la elección al Congreso, con los senadores y diputados. Podemos ver ya ahorita con las cifras, los escaños distribuidos. Fuerza Popular tiene no mayoría absoluta,
pero bancadas fuertes tanto en la Cámara de Diputados, que tiene alrededor de 40 diputados, y senadores como 22. La señora Keiko Fujimori ya ganó estas elecciones sin aún haber finalizado o haber empezado la segunda vuelta, porque la presidencia parece no ser su objetivo. Su objetivo parece ya estar cumplido. Recojo su interrogante cuando me dice quién ha ganado. Yo creo que no ha ganado absolutamente nadie, o en todo caso, ha ganado la desesperanza, la desilusión, la fatiga. Fíjese que el número de votos obtenidos por Keiko Sofía Fujimori Iguchi y Roberto Sánchez Palomino es minoritario. O sea, la mayoría no ha votado por ellos. El voto se ha dispersado mucho y hay algunas personas que analizan encuestas y sostienen que históricamente estamos cayendo cada vez más en el sentido de que pasan a segunda vuelta con unos porcentajes que no brindan legitimidad a quien resulte ganador. Es decir, nos vamos a una segunda vuelta por descarte, pero ninguno de los dos creo que va a tener la legitimidad. Pero por otro lado, creo y sigo pensando que el problema no necesariamente está centrado en la presidencia, sino en el Parlamento. Martín Tanaka escribe un libro que también se ha constituido en varios artículos en donde manifiesta la dictadura parlamentaria que nos gobierna, un camino que se inicia el 2016, llevamos 2 quinquenios ya sometidos a ello, y la presidencia de facto del Fujimorismo, lo que ahora se podría constituir es en una continuidad, pero una continuidad peor, es decir, hay que ser sinceros, y esto no lo digo yo, lo dicen varias personas muy estudiosas del tema, que además el New York Times recoge en un editorial que me pareció interesante, pero que además replica lo que ya muchos medios de comunicación venían señalando, ¿no? La dictadura parlamentaria. Y es una dictadura que se ha impuesto en el Perú y ya se tomaron varias instituciones. O sea, el Ministerio Público responde a los intereses congresales, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ahora se van a tomar la OMPE, algunos dicen que ya se la tomaron, el Jurado Nacional de Elecciones prácticamente ya. Y hace unos días, Fernando Rospigliosi sostiene, sin vergüenza alguna, ¿no?, que el Poder Judicial es el próximo. Es decir, y yo también creo que si gana la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, va a continuar una dictadura y no me extrañaría absolutamente que se cambie la Constitución. A propósito, ya la cambió el Congreso, la Constitución ha sido cambiada hace un buen tiempo. Curiosamente, muchas personas no necesariamente saben que hay 58 artículos de la Carta Magna que han sido modificados y les va a resultar, me parece, un tanto sencillo poder modificarla para para justificar una reelección. Entonces, el Fujimorismo, si es que llega para quedarse por un tiempo, o sea, va a emular al decenio del 90 al 2000, porque ya además ya está, todo el trabajo, todo el andamiaje ya está hecho, ya está realizado, solamente faltan algunas partículas más de lo ya establecido, ¿ah? Ajá, y es algo que se menciona bastante, ¿no? Y es una preocupación que uno puede percibir tanto con las personas que uno conversa y que conocen, ¿no? La historia del Fujimorismo, de ese linaje, ese comportamiento autoritario,
Pero hay quienes también dicen, y Roberto Sánchez, que viene también de, a ver, Roberto Sánchez es congresista de la República, ha sido parte de todo este grupo, ¿no? Parlamentario y todas las bancadas que han perpetrado todo este número de acciones, han aprobado y han promulgado en algunos casos por insistencia estas las famosas leyes pro crimen. También hay un temor por parte de la población hacia Roberto Sánchez y que los grandes medios de comunicación en este caso sí agudizan, ¿no? Sí le dan cierto eco, sí le dan cierto llegada a la población. ¿Cuáles son las diferencias, aparte de las, entre comillas, ideológicas, entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori? Porque hace Roberto poco César Sánchez, Hildebrand, porque hace poco César Hildebrand entrevistaba a la vocera de Juntos por el Perú y hacía, o sea, un análisis entre la señora Keiko Fujimori, que hace poco ha dicho que ella va a gobernar como su padre, y bueno, los que sabemos qué fue el Fujimorismo sabemos lo que significa eso, pero tenemos también al señor Roberto Sánchez, que levanta la bandera del señor Pedro Castillo, que también quieramos no aceptarlo ciertos sectores de la izquierda, también intentó hacer un golpe de Estado. O sea, el comportamiento golpista y autoritario viene de ambos lados. Cómo la población nuevamente tiene que decidir entre dos opciones que tienen diferencias, que no tienen muchas diferencias en lo que es el comportamiento y de respeto hacia la democracia. Roberto Sánchez Palomino no necesariamente garantiza mucho y no tiene propuestas, me parece, suyas. Él creo que recoge mucho ese descontento poblacional por lo sucedido al inecto Castillo Torres. Eso me parece que está claro, pero me parece que hay una diferencia sustancial. El fujimorismo tiene un andamiaje que lo ha venido construyendo durante 10 años. Tiene mayoría parlamentaria y mayoría parlamentaria en un Senado que es súper poderoso. El fujimorismo se va a instalar simplemente para arrasar como un tsunami. Roberto Sánchez Palomino no tiene esa ventaja, no ha construido un andamiaje, no está dirigiendo una organización casi delincuencial como en el otro lado. No olvidemos que este Parlamento tiene en su haber aproximadamente 12 leyes pro crimen, que ahora la narrativa está pretendiendo señalar que no existen. Y si usted tiene tiempo para analizarlas, se da cuenta. Por ejemplo, una de ellas, porque son varias, es que no se puede allanar la casa de un líder de una organización criminal mientras no se avise previamente a su abogado, por ejemplo, ¿verdad? Y así como ellas, son varias. Entonces, es diferente tener ya un andamiaje construido durante 10 años, tener un parlamento a favor, tener instituciones tomadas, ¿correcto? A más bien lo otro, que vendría a ser como una especie de resistencia, porque Roberto Sánchez Palomino, si es que llega a gobernar, tendría que ser muy hábil para poder dialogar, es decir, se va a ver obligado a dialogar. En cambio, la señora Fujimori no dialoga, además no es su virtud dialogar, su virtud es imponer. Su talante es dictatorial, míresele por donde se le mire. Entonces hay diferencias sustanciales, creo que están vistas por una buena parte de la población, pero también es cierto que el miedo que se instala es muy fuerte. Conversando con comerciantes, a pobladores, ¿no? Con los que tengo posibilidad de escucharlos. A ver, de cada 10, los 10 me manifiestan, bueno, estamos en Piura también, su temor, ¿no?
hay frases que me llamaron la atención, me decían, señor Luis, no vaya a comprar otro terreno, que además no tengo para hacerlo, no vaya a comprar otro terreno porque JP se lo va a quitar. Y así, y luego me hablan del fraude, sí, pero el fraude, ¿qué podemos decir? Por las redes y a veces por los grupos de WhatsApp me llama mucho la atención cómo es que circula información y gran parte de las personas del grupo dicen, muchas gracias, efectivamente, así es. Y uno hace el sencillo trabajo de rastrear, escanear esa información y la fuente es inverosímil, o sea, es una fuente muy débil. Sin embargo, la narrativa del fraude se ha instalado, la narrativa del comunismo que te va a arrasar con todo se ha instalado y no se dan cuenta de que ya hemos sido arrasados. O sea, nosotros hemos sido arrasados. En una entrevista anterior con alguna otra persona, yo les dije en su momento, para mí en algún momento esto es una pantomima. O sea, nosotros no somos una república democrática, en absoluto. Y las elecciones, bueno, dan algo de aliento, sí, pero el poder ya está instalado, ¿ah? Ya hay un poder instalado. Más peligroso sería darle el voto a un superpoder que desde ya nos arrasó y lo va a seguir haciendo sin piedad, ¿no? Ujú. Pero también está la parte de que, claro, ¿no? Como usted lo menciona, la señora Fujimori, que esto creo que hay que decirlo también, que ha sabido, sabe, ¿no? Moverse en estos círculos políticos, sabe engranar, sabe movilizar a su gente, ¿no? Que de una u otra manera sigue sus órdenes, pero en caso de ganar el señor Roberto Sánchez, estaría totalmente maniatado y pasaría nuevamente a ser parte de todo este grupo de presidentes que han estado bajo el control, bajo la opresión del Parlamento. A pesar de que el señor Roberto Sánchez va a tener bancada, va a ser su bancada tanto en diputados y senadores, va a ser la segunda que con mayor integrantes, pero entonces, ¿de qué vale, no? Que el señor Roberto Sánchez gane la presidencia si de una u otra manera el verdadero poder se va a ejercer desde el Congreso. Tiene Y que por dialogar, ¿no? parte, ajá, Va pero a tener que dialogar. ese diálogo con el Fujimorismo es inviable. Recordemos en el 2016, cuando la señora Keiko Fujimori logró, hablar un poco coloquialmente, meter al Congreso más de 70 congresistas. Y el señor Pedro Pablo Kuczynski quiso empezar a entablar algún diálogo, pero la señora Keiko Fujimori optó un comportamiento totalmente obstruccionista y no paró hasta sacar al señor Kuczynski. O sea, ¿qué garantías tiene el señor Pedro Sánchez de que la señora Fujimori acceda a ese diálogo? A pesar de que parece que es un Senado que yo lo conversaba anteriormente con otras personas, yo lo veía un poquito más polarizado, más dividido, pero han ingresado al final 6 bancadas, dentro de las cuales, dentro de las 6, hay 3 que han sido parte de este Congreso mafioso, ¿no? Como es Renovación Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, que quieran o no, a pesar de que el señor Sánchez ahorita se quiere deslindar, porque él también ha sido parte de este Congreso, cómo llegar a ese diálogo, cómo llegar a ese consenso, cómo construir alianza con otros partidos, como ahora Nación, que en el Senado apenas va a tener 4 senadores. 4. El señor Jorge Nieto, que va a tener una bancada, a ver, aquí lo tengo, van a ser 8, no, 7 senadores. ¿Cómo lograr esos consensos? Porque al final el señor Nieto no termina tampoco de tomar una decisión si apoyar a la señora Fujimori, si apoyar al señor Roberto Sánchez o darles libertad a sus votantes para que elijan por quién votar. O sea, es difícil. En la política peruana, señor Rosales, es difícil que se logren esos consensos, porque si se lograran esos consensos, creo que al día de hoy el país sería otro. Si tuviésemos los políticos, nuestra clase política tuviera esa capacidad de dialogar con otras bancadas, con otros partidos para poder crear, no sé, un plan, una ruta de trabajo que beneficie a todos los peruanos. ¿Es posible Bien, tener ese diálogo? bien interesante la pregunta,
porque gran parte de lo que ha dicho se basa en información con fuentes fiables. Pero la respuesta a ello es la siguiente: es que una democracia se caracteriza por esa exigencia diaria de buscar diálogos, acercamientos, consensos, y por lo menos hay bancadas que creo con las que se podría acercar para construir algo. Podríamos pensar en la posibilidad que no necesariamente se va a imponer un voto como en estos últimos 10 años se ha impuesto, con mayor fuerza en estos últimos 5 años. Entonces, a pesar de lo difícil del panorama que usted ha señalado, me parece bastante bien. Creo que ese es el reto, pues, de vivir en democracia. Esa es la idea. Continuar apostando por eso, por dialogar. Y ese diálogo, al final, se puede lograr en estos 5 años. Anteriormente conversaba Sí, con Glaser Tuesta y yo le decía, pero ¿bastan estos 5 años para poder generar ese cambio? Ahora vemos que no, claro, porque las bancadas más fuertes, las bancadas que van a tener mayoría, no digo una mayoría absoluta, van a ser Fuerza Popular y Renovación Popular, claro. dos partidos políticos que la señora Keiko, Fuerza Popular sabemos que tiene un comportamiento que no tiene nada que ver con la democracia, y el señor López Aliaga va por esa misma línea también, que hace poco, bueno, viene hasta ahorita gritando fraude, sin mostrar pruebas evidentes. Pues es complicado decir de que se puede llegar a ese diálogo, a ese consenso. Lo que, Esperemos que sí. Es más, los partidos, por ejemplo, Obras, el partido cívico Obras del señor Belmont. El señor Belmont, que apareció y empezó a escalar en las encuestas y ha logrado meter al Senado y a diputados un número interesante de senadores y diputados, acabó el día de las elecciones, a los 2 días dijo que listo, que ya su tarea había terminado, de que ya había cumplido con su país y se deslindó de la política. O sea, ¿cómo construimos diálogo con este tipo de políticos? lo que Que pasa al final está, no son políticos. sí, lo que pasa está en que cuando hablamos de diálogo a veces pensamos que este solamente se puede dar en el Parlamento y nos olvidamos del principal diálogo, que es con las organizaciones sociales. Entonces hay que dialogar con la gente. Creo que una debilidad política actual es la ruptura, los nexos que se han perdido entre los partidos políticos y las personas. Por eso es que no necesariamente nos sentimos representados. Yo creo que ese es un diálogo, es decir, hay que mirar, hay que observar qué tipos de diálogos necesitamos, no solamente el del Parlamento. Y eso hay que trabajarlo mucho. Por ejemplo, a ver, no sé si el ejemplo es el más adecuado, pero ahora recuerdo cuando en el 2018 Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra Cornejo, convoca a la población para preguntarle si es que deseaba bicameralidad o no. Y mayoritariamente el voto señaló: no queremos bicameralidad. Mire la diferencia. Y luego este Congreso No respetó. no lo respetó y Uh -huh. nos obliga, se da cuenta, nos obliga a ir a votar por senadores y diputados. A eso me refiero. O sea, eso no es la democracia. Y necesitamos recuperar la democracia desde sus bases fundacionales, que hace un buen tiempo lo hemos olvidado, y necesitamos comenzar a ejercitar esos mecanismos de diálogo con la gente, con la población, que en muchos sectores no se siente escuchada. Por eso es que Roberto Sánchez Palomino me parece
que absorbe esa necesidad sentida Ujú. Es lo en que le gran parte falta. de la población, ¿no? Ese hartazgo se podría decir de esos sectores olvidados, rurales, que se sienten abandonados y que de una u otra manera en el 2021 vieron que su voluntad, a pesar de que la señora Fujimori también apareció con la narrativa del fraude, que le intentó imponer, pero vieron, a pesar de nuestra democracia, que la democracia peruana es muy particular, ¿no? Que de una u otra manera ha sabido resistir algunos ataques, embestidas, pero ahora parece que ya está cediendo. Usted lo mencionaba, el señor Rospigliosi, que es presidente del Congreso, sale y dice que ahora solamente falta el Poder Judicial de tomar. Entonces, el señor Sánchez recoge ese hartazgo, esa sensación de olvido, esa sensación de reivindicación, de revancha de parte de toda esa gente que votó en el 2021 por Pedro Castillo y siente que su voto no fue respetado. Porque el señor Pedro Castillo, a pesar, no estoy justificándolo, quiso llevar a cabo un golpe de Estado, pero que desde el inicio de su mandato los sectores de oposición, pero que no tuvieron un comportamiento de oposición democrático, sino obstruccionista, un poco hasta violento, empezaron a cuestionarlo por todos lados. El señor no podía dar ningún paso porque rápidamente salían políticos, salía la prensa, como usted mencionaba, capitalina, los grandes medios, a cuestionarle absolutamente todo. Entonces, cuando la gente logra de una u otra manera que ingrese una persona que sienten que los representa y vienen estos sectores políticos, mediáticos, empresariales, económicos, eh, atacar, ¿no? A la persona que creen que no es bueno, que no pertenece a ellos y que los va a complicar de una u otra manera. Entonces, vuelvo nuevamente a decir que es complicado esos diálogos. Pero, a ver, vayamos de que se logran esos consensos, que el señor, en caso gane el señor Roberto Sánchez, se logren esos consensos en el Parlamento. El señor Roberto Sánchez tiene la capacidad de poder dirigir este país tan fragmentado. Al final, de otra manera, logra los consensos en el Parlamento, pero que usted mencionaba de las organizaciones, claro, pero también están los poderes económicos, que van de una u otra manera. Si ahorita se escucha por medios que dicen el señor Roberto Sánchez va a sacar al señor Julio Velarde del Banco Central de Reserva, y es parte de una narrativa para introducirle miedo a la gente, decirle la economía, vamos a estar como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, vamos a ingresar en un proceso dictatorial, el señor no se va a ir. Pero hace poco el señor, mucho voy al señor Hildebrand, mencionaba, al final los grandes medios, un poco para reflexionar sobre eso, direccionan todo su poderío mediático hacia gente que vive un poco ignorando lo que pasa en su entorno y los manipula. Él les dice, mira, esto va a ser nuestro país y no ven el trasfondo, el contexto. El miedo es muy fuerte en nuestro país y la gente aún no termina de sacudirse de ese miedo y empezar, no sé, un poco a mirar lo que hay detrás de lo que está pasando. Me hace recordar algunos aspectos. Cuando Hitler tenía mucho poder en Alemania, 1933, 1943, invocaba mucho también el terror del comunismo. Y curiosamente eso continúa hasta ahora. Entonces, es muy difícil que haya una dictadura tipo Maduro en el país. Tenemos una dictadura fujimorista nuevamente. Curiosamente, esa dictadura no es visualizada, pero es una dictadura corroída, corrompida, muy fuertemente. Mire, voy a dar algunos datos que podrían ayudarnos a visualizar lo que estoy diciendo. Hay dinero de la minería ilegal que ha ingresado al Parlamento a apoyar a varios partidos
de lo que Martín Tanaka denomina dictadura congresal. No olvidemos que congresistas de Fuerza Popular y sus aliados impulsaron varias veces, hasta ahora está vigente la ley del REINFO, Registro Integral de Formalización Minera, que ayuda a los mineros informales a continuar, sabiendo que el crimen es uno de los principales aliados de esta minería ilegal, y eso no se observa. Y curiosamente, el 22 de marzo de este año, Keiko Sofía Fujimori Iguchi visitó en el Fundo San Antonio a la familia Torres Carcasi, que está vinculada a la minería de oro en La Rinconada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema, ¿cómo no es visualizado? Y yo no le diría por la gran prensa, como a veces se dice, ¿no? Porque no sé dónde está su grandeza. Yo más bien preferiría decirle por la prensa tradicional, ¿no? Hay una obstrucción de la justicia desde el Parlamento. La bancada fujimorista y sus aliados han impulsado leyes a favor del crimen organizado de tal manera que le han quitado facultades a la Fiscalía, al Poder Judicial. Bueno, a la Fiscalía ya se la tragaron. Hay continuamente, por ejemplo, un mal uso de dinero que le da la OMPE para fines que la ley no contempla. La OMPE incluso ha señalado que se han presentado documentos falsos por parte del fujimorismo y de sus aliados cuando han señalado que han gastado ese dinero, que además sabemos que la OMPE les da dinero según el número de integrantes que tienen en el Congreso de la República, pero ese dinero tiene un fin determinado, se ha mal usado y no se dice mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que hay bastantes datos muy objetivos que permiten saber ante quién estamos. Miren, el caso Cócteles, en donde se supo que se recibió dinero de Odebrecht, del Banco de Crédito del Perú, de Gloria, de empresas mineras, y no bancarizaban ese dinero, nos está diciendo mucho, ¿no? Hacían aparecer a gente común y corriente como si fueran aportantes voluntarios, lo que se denominó pitufeo, falsos aportantes. La pregunta muy simple que uno se debería hacer es ¿por qué ese dinero no se bancarizó? ¿Por qué Odebrecht, BCP dijeron, aquí tienen ustedes mi dinero para que sigan fortaleciendo su partido político? ¿Por qué no se bancariza el dinero? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué se pitufea? ¿Por qué se coloca a gente como falsos aportantes? Es decir, estamos ante un monstruo casi de corrupción, de ilegalidad, y que arrasa con una falsía, iba a decir sin precedentes, pero sí tenemos precedentes, que es el gobierno de Alberto Kenya Fujimori, ¿no? Y profesor, también mencioné, bueno, ya podemos conocer aquí lo que es, lo que ha sido, lo que sigue siendo el fujimorismo para el Perú, ¿no? Como se ha mencionado tantas veces, esta enfermedad crónica, incurable, ¿no? Que sigue ahí presente en las instituciones del Estado. Pero ha aparecido una nueva enfermedad que hace poco ha entrado en un momento de agudización, como es el señor Rafael López Aliaga, que desde antes de conocerse ya los resultados de la primera vuelta electoral, mencionaba de que todo era un fraude. Y lo empezó a mencionar cuando vio que en las encuestas estaba cayendo. Y luego, después de conocerse los resultados, empezó por una manera muy fuerte a repetir de que esto era un fraude. Y esto se alimentó con las irregularidades que vinieron de la OMPE. El señor Piero Corbeto hace poco ha renunciado, una renuncia controversial, cuestionada por algunos abogados, especialistas, porque el señor Corbeto, la ley orgánica de la OMPE no le permitía renunciar durante un proceso electoral. A lo que voy es,
¿qué es el señor López Aliaga? Porque es una persona que ha sido alcalde de Lima, que ha tenido una gestión muy criticable, pero que ahora ha intentado ser presidente de la República y ha obtenido un apoyo. Y esto quiero citar al informe del el Instituto de Estudios Peruanos, que menciona que el voto fuerte, el voto duro del señor López Aliaga está en Lima, está en Lima, y que la gente, personas con educación superior, ojo, el 78% de personas que tienen estudios superiores, educación superior, han votado por una persona que tiene, creo, visibles limitaciones eh, cognitivas y hasta emocionales. Hace poco en un meeting mencionó de que al señor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, le iba a introducir cosas por el trasero de una forma muy violenta y que los grandes medios no tocaron, no profundizaron o no dieron eco a esas declaraciones como lo hubiesen hecho con otro político, y hay que decirlo, de izquierda, que haya mencionado ese tipo de cosas. El señor López Aliaga llamó hasta la insurgencia y los grandes medios se quedaron callados, no profundizaron, no hablaron sobre ese tema, lo trataron de evitar, pero la gente, bueno, gente que está metida en esto se da cuenta de que hay cierto inclinación por parte hacia el señor López Aliaga. ¿Qué evaluación hace de este personaje que no hace mucho irrumpido en la política peruana? Aparte de lo que usted ha mencionado, López Aliaga endeudó a la Municipalidad de Lima por más de 4.000 millones de soles a una tasa de interés muy alta, más del 10%. Es bien curioso porque este dato se le proporcionó a un periodista de aquí local. Decía, sí, es que hay que entender que los empresarios son así, se endeudan continuamente, pero no va por ahí el tema. El Consejo Fiscal, que es nuestro organismo público especialista en la materia, advirtió el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. Es decir, no ha habido endeudamiento, sino sobreendeudamiento, porque este Consejo Fiscal dice que López Aliaga comprometió ingresos municipales por 20 años y puede generar desequilibrios presupuestales que afectarán a varias gestiones futuras. López Aliaga señaló, porque es bastante mentiroso, que recibió una municipalidad quebrada. El Ministerio de Economía y Finanzas tuvo que salir a desmentirle, señalándole que él recibió una municipalidad con superávit fiscal. También dijo que no iba a renunciar a la municipalidad de Lima para presentarse a la presidencia de la República porque su palabra era oro. O sea, ciertamente tiene problemas muy serios y debería, creo yo, obligar a los candidatos a hacer exámenes, porque también la señora Keiko Fujimori, según la doctora psicoterapéutica Carmen González, sostiene que tiene trastornos de personalidad. Por eso es que por eso es que ella, por ejemplo, no dudó en tener una actitud cainesca con su hermano Kenji, ¿no? Cuando él eh, prácticamente sacó a su padre indultado por PPK. De entonces ella apuñaló prácticamente a su hermano, lo expulsa del partido porque no estaba apareciendo ella como artífice del indulto de su padre. Es decir, hay problemas serios y si queremos seguir con López Aliaga Cazorla, fíjese, más de la mitad de obras que eventualmente serían financiadas con unos bonos en la Municipalidad de Lima no contaban con expediente técnico al momento de su aprobación. Mire, López Aliaga en su gestión realizó 9 contratos millonarios sin licitación con despachos de abogados norteamericanos que han perdido todos los juicios en donde defendían a la municipalidad. Luego afirmó que sus empresas, de las cuales es propietario, no debían, o gran parte accionista, no debían a la SUNAT, cuando en realidad acumulaban deudas por más de 19 millones de soles. Luego dijo, no, pero yo nunca fui notificado. Y la SUNAT le desmintió y dijo, yo lo he notificado centenares de veces. O sea,
es una persona que miente continuamente. La vía expresa sur en Lima se construyó sin expediente técnico. Fue inaugurada solo como vías auxiliares al borde de un descampado, sin señalización. Los trabajos afectaron cables subterráneos, como lo denunció en su momento Luz del Sur. Inauguró en 2023 una playa artificial que consistió en añadir arena a una piscina en San Juan del Lurigancho. Se invirtió 143,000 soles. Prácticamente no funciona, hay problemas sanitarios y altos costos de mantenimiento. Y así sucesivamente. Entonces, a ver, Es complicado, ¿no? no, y yo creo que esto nos debería ir señalando una ruta. Creo que es necesario que los candidatos a la presidencia pasen. Claro, también aquí uno dice, sí, pero a ver, ¿quién lo va a hacer? Todos van a salir perfectamente bien, ¿no? López Aliaga Cazorla amenazó de muerte al periodista Gustavo Gorriti el 11 de septiembre del año pasado. En el 23 le dijo a Ana Estrada, quien pedía morir dignamente a causa de una enfermedad incurable que padecía por más de 40 años, le dijo, bueno, si te quieres matar, te tiras de un edificio, ¿no? El 16 de julio del 23 pidió la muerte de Pedro Castillo Terrones. El 2 de abril del 2026, o sea, antes de las elecciones, ya había amenazado al jefe de la OMPE, si me hacen eso a mí, voy a ver a las oficinas, te voy a ver a las oficinas y no sé si quede vivo. O sea, amenaza de muerte y no pasa absolutamente nada, y tampoco hay reacción de la fiscalía, ¿no? Lanza acusaciones como sucedió el 1 de abril del 2026, porque como la población de Puno lo rechazó, entonces acusó a los periodistas de la República y de Epicentro de estar detrás de ese rechazo poblacional puneño. O sea, no, ahí hay problemas Serios. cognitivos serios, ¿ah? Sí, sí, sí. Y en esa línea, profesor, le mencionaba de que el candidato, bueno, ex candidato ya, Rafael López Aliaga, levantó la narrativa del fraude, narrativa que fue alimentada, ¿no?, por estas incompetencias, irregularidades que se vieron por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, donde el señor Pedro Corbeto tiene una responsabilidad, creo, innegable, ¿verdad? O sea, de que las mesas no se hayan instalado en el tiempo oportuno, Sí, de que el material electoral no haya llegado, ¿no? Pero que gran parte de estos sectores políticos relacionados a la derecha, a la ultraderecha, y también los medios de comunicación como Diario El Comercio, América Televisión, Panorama, Willax, han eh, replicado de una manera muy fuerte, intentando que ese mensaje cale en la población, pero no ha calado. Nuevamente, eh, ¿qué opinión le merece esta situación, ¿no?, por parte de las irregularidades de la OMPE y de que algunas instituciones del Estado, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República, hayan de una rápidamente se pronunciaron sobre esta situación y pidieran, y en el caso del señor López Aliaga, pedía la renuncia inmediata del señor Piero Corbeto? ¿Qué análisis haría usted de toda esta situación que aconteció desde el 12 de abril hacia adelante, hasta el día de hoy? Piero Corbeto creo que ha cometido un tremendo error en la OMPE. Algunos dirán, no, pero no es error. Ya. El Poder Judicial ha dictado impedimento de salida del país contra Piero Corbeto y tiene que haber investigación, sin duda alguna. Hasta donde he podido mirar, leer, porque en gran parte me tengo que dedicar a eso, es que me diera la impresión que hay una especie de boicot interno. Pero hay preguntas que me nacen de lo sucedido en la OMPE. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue que cambió la ley? Tendría que averiguarlo. Porque antes las actas electorales eran conducidas por nuestras Fuerzas Armadas. ¿Dónde cambió? ¿En qué año cambió? ¿Quién la cambió? ¿Por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Entonces, siempre hay que ir a la investigación. Siempre.
Ahí tenemos ya una tarea. Por Y ejemplo, entra, y disculpe, profesor, entra a tallar también la empresa Gálaga, ¿no? Que tiene sí, una responsabilidad enorme, que encargada de la distribución del material electoral. Y a medida que han ido pasando los días, han ido develando un montón de situaciones, chats, conversaciones, testimonios de gente de la empresa Gálaga, mencionando de que faltaba personal de la OMPE, que ellos han estado ahí esperando a que cargar el material para distribuir, y un montón de una serie de situaciones de negligencia, de incompetencias que han provocado, que han desembarcado en esta situación que una vez más pone al país ante una narrativa fraudista. sí, o sea, sin duda que la OMPE no ha cumplido el mejor papel, hay que investigar. Ahora, de lo sucedido a un fraude hay una distancia considerable. La observadora internacional de la Unión Europea, que ha estado en este proceso electoral peruano, ya dijo, aquí no ha habido fraude. Fraude fue el que hizo el fujimorismo cuando se intentó reelegir por tercera vez, pese a que la Constitución no lo permitía, pero ellos sobrepasaron la Constitución, porque ese es su talante, sobrepasar las leyes. Ahora ya casi no hay leyes que se respeten. Se, se las driblean y se saltan sobre ellas, y eso es una particularidad de la derecha peruana, ¿no? Por lo menos la actual, que es una derecha lastimosamente no pensante, y necesitamos una derecha pensante. Entonces, la pregunta vuelve, ¿la OMP ha cometido errores? Por supuesto, pero la Unión Europea, que estaba observando esto, observadores por lo menos de la Unión Europea que han estado aquí en el Perú, ya lo señalaron, aquí no ha habido fraude, así de sencillo. Y son fuentes confiables, ¿no? A diferencia de estas fuentes que cuando uno las analiza, dice, a ver, pero ¿quién ha dicho eso? A ver, ¿quién lo ha dicho? Ya, y el que lo ha dicho no es... Y uno se sorprende porque es justamente la narrativa que queda. Es una narrativa que queda, ¿no? Alguien decía, miente, miente, que algo queda. Entonces, la situación es bastante crítica en el Perú, Uh -huh. y creo que podemos continuar con este avasallamiento terrible que hemos tenido durante los 5 años, ¿no? Ajá. Bueno, durante los Y últimos 10, diríamos, ¿no? sí, sí. Y bueno, un poco para ir sacando conclusión de esta conversación, ya estamos llegando al final. Podemos decir que hay una crisis de partidos. El Perú no tiene partidocracia. Los grandes partidos del siglo pasado, el APRA, el PPC, Acción Popular, el APRA con una votación muy escueta, el PPC también, Acción Popular que no pudo participar, y vemos, ¿no? Una crisis de partidos de verdad. Y ya para ir finalizando, profesor, ¿qué panorama, qué escenario avisora usted en esta segunda vuelta? ¿Cómo ve nuevamente este choque entre dos extremos, entre la derecha o ultraderecha, entre la izquierda, una izquierda muy rudimentaria, ¿no? Muy tradicional? Nuevamente este choque, ¿qué panorama puede usted delucidar, ver, para que nos pueda contar? Ya para ir terminando. Voy a apoyarme en Néstor García Canclini. Él es un pensador mexicano y últimamente tiene un libro titulado Influencia de los algoritmos en la vida de los ciudadanos. Y Néstor García Canclini, que pertenece a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, sostiene que esta crisis no es peruana solamente. Bueno, no nombra al Perú, pero es que señala la crisis desde América Latina, ¿no? Entonces, él se hace una pregunta, ¿a quién le importamos los ciudadanos en estos momentos? Y habla de algo que está ocurriendo en toda Latinoamérica y posiblemente en gran parte y latitudes del mundo, porque cuando usted me hablaba
de Rafael López Aliaga Cazorla, pues también se me venía a la mente Donald Trump, con talantes similares, ¿no? Y uno dice, ¿y qué le pasó a los norteamericanos? Bueno, tampoco se caracterizan por ser buenos electores, por si acaso. Bueno, García Canclini habla de una desciudadanización, si es que lo pronuncié bien. Y entonces explica lo que se ha manifestado, pero de otra manera, ¿no? Dice, hay una pérdida de papel de los ciudadanos por el deterioro de los sistemas políticos en casi todo el mundo, debido, y mire cómo se parece la realidad peruana, al desprestigio de los partidos por la corrupción, baja representatividad, incapacidad de enfrentar a los grandes poderes transnacionales. Dice, y así surge una videopolítica con con la televisión que acoge esa vida política que antes sucedía en las plazas, ¿no? Entonces los políticos se han alejado de la ciudadanía y la gente está encontrando más dificultades para hacerse escuchar. Y justamente por eso se podría explicar un poco lo que está pasando, ¿no? En el Perú. Es decir, ante esa dificultad para hacerse escuchar, la ciudadanía dice, voy a elegir un rostro que por lo menos se acerque a mí, ¿no? Porque está desgastada, sufre hasta el hartazgo tal vez, ¿no? Entonces, pero hay un dato interesante que da García Canclini y que creo que puede jugar a favor de una persona en esta segunda vuelta. Él dice, han aparecido grandes poderes digitales que sustraen información y la articulan en una gobernanza algorítmica, estableciendo formas de influir sobre las elecciones. Influyen también sobre las decisiones de los gobiernos y la opinión de los propios ciudadanos. Moldean casi la opinión de las personas. Entonces, esta lucha se da también muy fuertemente dentro de esos grandes poderes digitales que a Donald Trump lo beneficiaron. Por eso es que Donald Trump pone a Elon Musk o Musk como parte de sus primeros funcionarios, ¿no? Entonces, esta descomposición de la vida Profesor. política creo que también nos está reflejando lo que está pasando aquí en Perú. Continuando con la entrevista, Loza nos hablaba acerca del panorama internacional, no solo de nuestro país, la crisis democrática, la situación de debilitamiento de las instituciones, de la democracia misma, de ese, podría decirse, complicaciones que tiene la ciudadanía para poder ejercer un voto, no sé, informado o un voto mejor, ¿no? Del que al final terminan emitiendo. Profesor, Alberto Vergara hace poco en una entrevista mencionaba de que en nuestro país los políticos o la gente debuta en política siendo presidente de la República. Le hablo en el caso del señor Pedro Castillo, que llevó una vida sindical y decidió dar el salto a la política, se convirtió en presidente. Después vino la señora Dina Boluarte, que hace poco nomás trabajaba en la RENIEC. Después tenemos al señor José Gerí, que fue accesitario del señor Martín Vizcarra y de la nada se convirtió en presidente de la República. El señor Balcázar, el día de hoy. Podemos decir que en nuestro país no se hace carrera política, volviendo nuevamente a lo que hablábamos al inicio, ¿no? De esta partidocracia y esta falta de políticos, ¿no? La clase política en nuestro país está en crisis y esto también se ve reflejado en el debilitamiento de las instituciones y en el desencanto de la población por la democracia, que es algo muy peligroso. Bueno, le podemos añadir a lo que señala Vergara que también en el Perú gobiernan los que no son elegidos. Eso también se puede añadir, ¿no? Porque lo que dice Vergara es bien interesante y es bueno que usted mencione a estudiosos de la sociedad
y porque nos ayudan a reflexionar. Si es cierto lo que dice, solamente añadirle que, y también gobiernan quienes, o quien no fue elegido, o quien no fue elegida, ¿no? Eso también es bueno señalarlo, es importante señalarlo. Sí, es parte de la debilidad que tenemos, del resquebrajamiento continuo que tenemos, de una dictadura impuesta en el país y que nos está llevando a lo que nos está llevando. O sea, no necesariamente creo que muchas personas se dan cuenta que esta crisis que padecemos en el Perú es identificable de dónde sale, de dónde se nutre, quién la alimenta, quién se goza con ella. Y es esta coalición gubernamental, ¿no? Comandada por el Fujimorismo. Eso es así, o sea, y hay muchos estudios, investigadores, o sea, muy buenos, investigadoras también, que lo señalan y no es que tengan su inclinación, su partidarismo, no, 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 esto es investigación pura y dura, ¿no? Y antes de que cortáramos por un momento la entrevista, usted mencionaba al señor Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, y al final esta crisis, profesor, que vivimos en nuestro país, de esta clase política, de políticos que en verdad tengan los valores, principios democráticos muy interiorizados, ¿no? Muy abrazados, también pasa en otros países, ¿no? O sea, este auge de lo que se le conoce como la ultraderecha en países como en Argentina, con el señor Javier Milei, en Chile con el señor José Antonio Caz, Estados Unidos con el señor Donald Trump, en El Salvador con el señor Bukele, Nayib Bukele, ¿qué nos dice? ¿No? ¿Hacia dónde está yendo el mundo en general cuando si en nuestro país los medios de comunicación, cuando hay una situación que involucra a políticos, a sectores económicos poderosos, se hacen de la vista gorda, a nivel mundial casi pasa lo mismo con estos conflictos o acciones bélicas por parte de Estados Unidos y de otros países en Medio Oriente, y que los grandes medios de comunicación al final no terminan contando todo lo que está pasando ahí. O sea, esta crisis se ha dimensionado a niveles mundiales, internacionales, que preocupa mucho, porque el rol de la prensa, hace poco que la CERTO esta nos decía, si hay una crisis política, también es porque ha habido una crisis eh, en los de periodistas, ¿no? De la prensa que se ha deteriorado tanto que ha llegado al punto de no poder combatir todos estos ámbitos de corrupción, de violación de derechos humanos y prefiere callar. Lo que pasa está en que hay una estructura de poder, ¿no? Y muchos medios de comunicación pertenecen a esta estructura. Han nacido para sostener la estructura. Así de claro me parece que es el panorama, ¿no? Por eso es que aquí, como en todo el mundo, existen oligopolios mediáticos muy serios que tienen un activismo permanente. O sea, un activismo, estoy hablando de un activismo permanente de oligopolios mediáticos que sostienen el statu quo, el establishment. Hay unas teorías, fíjese, que la propusieron hace ya un buen tiempo teóricos norteamericanos y le denominaron la teoría funcionalista. Y ellos sostenían que los medios de comunicación hacen que este sistema funcione, lo sostienen,
no necesariamente su intención es que cambie. Por eso le llama funcionalista, porque los medios de comunicación están aportando al funcionamiento de esta estructura. No lo dicen tan así, tal cual, estoy parafraseando. Luego viene la escuela europea y es mucho más crítica, mucho más ácida, ¿no? Y repito, es una estructura de poder muy, muy fuerte que ahora ha ganado mucha más presencia con la irrupción de la inteligencia artificial. Ujú. Justamente estoy redactando un pequeño ensayo que habla sobre la inteligencia artificial, una innovación tecnológica, la inteligencia artificial observada desde las teorías de la comunicación, una innovación tecnológica o nacida para sostener esta estructura, este poder. Y yo creo que es lo segundo, al análisis de lo que estoy leyendo en diferentes autores, creo que efectivamente la inteligencia artificial, hay dos como versiones, ¿no? Hay una versión muy optimista, que sí, que democratiza la información, acerca más al público, posiblemente sí, pero en el fondo nace para sostener la estructura de poder que beneficia a muy poquitos, ¿no? Muy pocos, así es. La brecha socioeconómica se va ampliando en muchos lugares del mundo. Entonces no hay que sorprendernos mucho porque esto ha sido así. Para terminar, solamente recojo una frase de cuando el Washington Post revela que el gobierno norteamericano le estaba mintiendo a sus ciudadanos sobre la guerra con Vietnam, que iban perdiendo y que terminaron perdiendo, el gobierno norteamericano iba mintiéndole a su población, haciéndole creer que iban ganando, ¿no? Hasta que hay algunos periodistas, entre ellos del Washington Post, que revelan que se estaba perdiendo esa guerra. Entonces, hay una tensión muy fuerte entre los gobernantes de Estados Unidos y los periodistas de Washington Post. Y la directora de aquel entonces, la señora Graham, si no me olvido, habla con los periodistas y hay una frase bien interesante que surge, ¿no? En esos diálogos. Dice, lo que pasa está en que los periodistas estamos para defender a los gobernados y no a los gobernantes. Esa máxima creo que en buena parte no se cumple. En buena parte no se cumple. Yo creo que hay buenos sectores periodísticos que hacen exactamente lo contrario. Ujú, exactamente. Volviendo, porque creo que ambos nos desviamos un poco sobre los resultados, bueno, lo que es el panorama o el escenario político de nuestro país. Pero antes de eso, bueno, volviendo a eso mejor, mencionándole que, bueno, parece que ya es casi un hecho que la señora Keiko Fujimori está en segunda vuelta, el señor Roberto Sánchez será con quien, bueno, disputará en segunda vuelta la banda presidencial, la presidencia de la República, y Ixos esta semana, hace pocos días, soltó una encuesta, un estudio de intención de voto entre el señor Sánchez y la señora Keiko Fujimori. Y es un empate de 38%, ambos candidatos con 7% peruanos y peruanas que no precisan y 17% que votaría en blanco y viciado. Profesor, en base a eso y volviendo a la pregunta antes de, bueno, de este paréntesis de lo que fue lo que es el panorama internacional, eh, ¿hay más posibilidades de la que la señora Keiko Fujimori pueda llegar a la presidencia de la República? ¿O cree que el antifujimorismo una vez más se impondrá? Es muy difícil preverlo, muy, 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 muy difícil. Creo que ahora es más difícil que antes preverlo. Ixos efectivamente da cuenta de un empate técnico
Y el Instituto de Estudios Peruanos también acaba de revelar una encuesta en donde señala un empate técnico en 34%. Hay un empate técnico. Ixos agrega una pregunta interesante en su estudio y habla del por quién, es decir, usted no votaría por la señora Fujimori y usted no votaría por Roberto Sánchez, o sea, el antivoto para ambos, ¿no? Y ahí sí la señora Fujimori gana en el antivoto. O sea, hay más personas convencidas que no votarían nunca por ella. Y hay menos personas convencidas que nunca votarían por Roberto Sánchez. Es decir, el Casi el antivoto, 60% en el caso de la señora Keiko Fujimori. exactamente. El 60% de las personas encuestadas dicen, yo no votaría por ella. Ajá. Y en el caso del Y señor Roberto Sánchez está entre el 40%. sí, efectivamente. Pero luego también aparecen las cifras que usted ha mencionado, es decir, un empate técnico que IXO les da y el IEP también les da empate técnico, es decir, va a estar muy reñida esa votación y posiblemente una vez más se va a repetir lo de siempre, ¿no? Es Ajá. decir, una votación ganada por unos cuantos votos. Eso no nos permite en ninguno de los dos casos, fíjese, en ninguno de los dos casos, sea Generar, quien gane, ajá, generar los la, diálogos, el consenso. y la legitimidad que Ujú. se necesita, ¿no? Porque una intención es la legalidad, un asunto es la legalidad y otro es la legitimidad. Y yo creo que buena parte de los gobernantes en todo el territorio del Perú ingresan con muy poca legitimidad, incluyendo la Presidencia General de la República. Y claro, eso siempre es un poco peligroso para un país, ¿no? O sea, entras Sí. sin legitimidad, o sea, entras sin real respaldo. Podríamos llamar en ambos casos, ¿ah? En ambos casos, triunfos írritos, como les llaman, ¿no? O sea, Ajá. triunfos que no son triunfos, triunfos falsos, Sí. ¿no? Sí, pero a pesar del embate técnico, la señora Fujimori, a diferencia de las anterior tres elecciones, parte con un porcentaje relativamente positivo, porque en el 2011, en la segunda vuelta que disputó con el señor, esto es información de Ixos, en el 2011, cuando disputó la segunda vuelta con el señor Ollantumala, el señor Ollantumala tenía el 42% de intención de voto y la señora Fujimori el 36%. En el 2016 el señor Kuczynski tenía el 44% y la señora Fujimori tenía el 40%. Y en el 2021 el señor Pedro Castillo tenía el 42% y la señora Fujimori el 31%. O sea, siempre partió de abajo y empezó a ganar adhesiones, votos, más que adhesiones, votos, ¿no? Y en este caso parte empatado. Por eso hablamos de la posibilidad que, bueno, usted ya nos dijo de que es remota, pero está ahí presente, ¿no? Sí, sí, Ya para... además no hay que olvidar que el Fujimorismo viene trabajando permanentemente, ¿ah? La campaña propagandística fujimorista empezó hace más de un año. En estos momentos ya está en una campaña fuerte en esta segunda vuelta, mientras que la otra persona ha tenido que esperar la incertidumbre de la votación para recién iniciar la campaña. También demos cuenta de que en una parte, o sea, el Fujimorismo tiene dinero suficiente, ¿ah? Y más que suficiente para hacer campaña, para movilizarse. Es decir, hay un poder económico también bastante serio allí. Detrás. Sí, 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 por supuesto. Entonces, son campañas que han comenzado hace mucho tiempo. A Rafael López Aliaga Cazorla le debe estar doliendo mucho lo sucedido porque él también, junto con el Fujimorismo, hace como un año comenzaron su campaña política muy Utilizó la, fuertemente, ¿no?
Ajá, y utilizó su gestión municipal para prácticamente darse visibilidad, ¿no? Como político, como un gran gestor, ejecutor de obras, pero como ya lo hemos conversado, al final han terminado siendo obras que no tienen expediente técnico, que han terminado llevándose a cabo al caballazo, ¿no? Solo por ese, no sé, ese interés de querer mostrarle algo a la población. Eh, Profesor, eso ya sería todo. Solamente Agradecerle. quiero, Ujú. solamente quiero para no terminar así tan Abruptamente. pesimistamente, tan Ajá. pesimistamente diríamos este diálogo, es que de todas maneras hay algunos puntos pequeñitos, irrisorios, pero que valen de algo. Es que, fíjese, el 16 de noviembre de hace 3 años, el 2023, el Congreso de la República aprobó la reforma para el retorno a la bicameralidad, ¿ya? Este Congreso dijo, vamos a retornar a la bicameralidad. Sí, pero ¿qué hay del 2018 cuando los peruanos y peruanas dijeron, no queremos bicameralidad? No importa, a nosotros no nos importa la gente, nosotros imponemos la bicameralidad y además la reelección inmediata para ellos. Muy bien. Entonces, 93 congresistas apoyaron con sus votos ese retorno a la bicameralidad, que, ojo, fue impulsada por el Fujimorismo. Y la bicameralidad ha sido impulsada por el Fujimorismo. Ellos presentaron el proyecto de ley, jugarretas políticas, en fin, lograron su cometido. De los 93 congresistas que votaron por la bicameralidad, 64 postularon a las elecciones generales del 12 de abril. 44 no han sido reelegidos. O sea, solamente 20 han sido elegidos. Claro, lo ideal hubiese sido que ninguno, pero bueno, ya 44 de aquellos que dijeron sí a la bicameralidad, sí a la bicameralidad, por lo menos 44 no han sido reelegidos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una alegría pequeñita, casi irrisoria, porque digo yo, el Ujú. panorama no va a El cambiar. caso del el candidato César Acuña también es positivo. Al final, la evaluación de esta campaña que se llevó a cabo en redes sociales, por estos no, tuvo su efecto, ¿no? Porque de los 10 partidos que están en el Congreso, en el caso de Somos Perú, en el caso de Acción Popular, bueno, en el caso de ellos quedaron fuera de la elección. Somos Perú, Alianza para el Progreso, Avanza País, me estoy olvidando de otro, a ver, Avanza País, bueno, Renovación, Fuerza Popular, Juntos por el Perú han ingresado, pero hay un saldo positivo, ¿no? Que en el caso del señor César Acuña, a pesar de que se quiso arrimar, apoyar de los streamers para un poco a juntar el voto joven, no lo pudo hacer. Al final creo que esa campaña de por esto no tuvo un efecto no radical, pero sí de una u otra manera ha dado sus resultados, como dice usted, niños pequeños, pero que son resultados positivos al fin, ¿no? Al final y al cabo. Sí, pues. Sí, 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 sí. Ok, profesor, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio. Esperemos que más adelante, con todo lo que está aconteciendo, con la vida política, social, que es muy convulsa en nuestro país, poder volver a conversar con usted y pueda estar aquí con nosotros. Si Dios lo permite, ya con resultados de la segunda vuelta y esperemos con un presidente ya proclamado. Muchísimas Muchas gracias. gracias por su deferencia. Hasta pronto.